Así es, amigos de BPI, muy buenos días. A esta hora nos encontramos en la sede del Partido Primero Justicia, en donde el diputado Tomás Guanipa y secretario general de esta organización política acaba de anunciar alguna reunión que sostendrán, digamos, quisiéramos la fecha con estos diputados de América Latina, con el Parlamento de Colombia. Quisiéramos un poquito más de esta información detallada sobre ello. Sí, efectivamente, el 1 de junio vamos a tener un encuentro parlamentario, el Congreso colombiano con la Asamblea Nacional Venezolana y la representación de delegaciones parlamentarias de toda América Latina. Vendrán varios presidentes de parlamento y será un evento muy importante porque va a ser justamente en Cúcuta, una de las ciudades donde más se ha concentrado venezolanos refugiados. Nosotros, como ustedes saben, somos el segundo país en el mundo en migración masiva de nacionales, producto de la crisis política, social y económica que estamos viviendo, que ha hecho de esto una crisis humanitaria. Y no es lo mismo hablar de ella que verla en el sitio. Vamos a visitarlos, vamos a acompañarlos, vamos a ver lo que están pasando y luego vamos a tener una sesión conjunta que va a permitir hablar de 4 puntos fundamentales. Primero, la crisis humanitaria y el tratamiento que se le debe dar a la migración venezolana en estos momentos. Ya ACNUR ha dicho que a los venezolanos que están migrando por esta crisis deben tener facilidades y políticas migratorias que le permitan poder acceder a trabajo y poder acceder a servicios de salud mientras esto se resuelve, logramos un gobierno decente, un gobierno democrático, la libertad para Venezuela y todos ellos puedan regresar. Existan irregulares que terminan haciendo un grave daño a los que viven allí porque terminan delinquiendo y han hecho de todo esto una situación de narcotráfico lamentable que estamos viviendo en toda la zona. En tercer lugar, vamos a hablar sobre lo que ocurrió el 20 de mayo y la farsa que ocurrió en Venezuela cuando más del 70% de los venezolanos decidieron no acudir y no votar en el proceso electoral que convocó el gobierno nacional y que fue un gran fraude en términos generales y que por cierto hizo que ni siquiera los que fueron carnetizados por el mismo gobierno, es decir, más del 70% de los que fueron carnetizados con el carnet de la patria, ni siquiera ellos fueron a votar en ese proceso electoral. Vamos a convocar y a recibir el apoyo de todos los parlamentos para que haya elecciones libres en Venezuela. Y en cuarto lugar, por supuesto, vamos a hablar también de lo que significa la defensa del Parlamento venezolano, que es la única institución legítimamente electa en Venezuela, la liberación de los presos políticos y de conciencia que hoy están presos en las cárceles y están siendo torturados, que están secuestrados por este gobierno, y por supuesto la defensa de la labor del parlamentario, que en este sentido queremos dar un mensaje muy claro al país: seguimos en pie de lucha, defendiendo la dignidad del pueblo venezolano y defendiendo nuestro derecho a tener un proceso de elecciones libres este mismo año que nos permita rescatar la democracia y la libertad. Diputado, aprovechando la oportunidad, precisamente las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que aseguraba que se producirían algunas liberaciones. Esto, por lo contrario, no ha sido así. Se han también producido algunas detenciones contrario a estas liberaciones. ¿Cuál es la posición del Partido Primero Justicia y cuáles son las opciones? Mira, para nosotros es insólito que se esté hablando de liberaciones de presos políticos y que en esta semana hayan sido privados de libertad, retenidos 3 dirigentes de Primero Justicia en el Estado portuguesa, que se le hayan sembrado explosivos y que además se informe que hay 7 militares que fueron detenidos el día de ayer, que hablan de centenares de militares detenidos y que el país no sepa absolutamente nada de por qué esto está ocurriendo y por qué hay una especie de racia en el mundo militar. Y eso demuestra un poco la fragilidad en términos de lo que significa un gobierno que no informa al país de lo que está pasando y la crisis que se está viviendo en el país. Porque pareciera que para el gobierno todo aquel que quiera libertad, que quiera democracia, que quiera progreso, que quiera echar para adelante, que quiera un país donde el voto valga, es un enemigo de ellos. Y eso es una cosa absolutamente lamentable, pero peor es aún que hayan anunciado liberación masiva de presos políticos, que demuestra claramente que es un reconocimiento de la dictadura a que existen presos políticos, y lo único que haya sido liberado es el que ellos llamaban el jefe de espionaje de la CIA, que en la tarde lo vimos después reunidos con el presidente Trump en la oficina Oval. Quiere decir entonces que o sí les importa la presión internacional que se está ejerciendo, o peor aún,
A ellos lo único que les interesa es ver cómo le hacen gestos a otros países y no cómo resuelven los problemas de los venezolanos, porque resulta que son más de 300 presos políticos que hay actualmente, pero además todos los venezolanos de alguna forma somos perseguidos o presos de este gobierno, porque el que no tiene que comer, el que tiene que hacer una cola, el que no consigue una medicina, el que ve morir un familiar porque no puede tener el acceso a la salud, el que ve cómo la inseguridad se ha convertido en una anarquía absoluta, es un perseguido de este gobierno. Y en definitiva nuestra lucha no es simplemente por liberar a los presos políticos, que es sumamente importante, sino por liberar al pueblo entero, y el gobierno tiene que entender que no vamos a descansar hasta que eso lo podamos lograr. La sesión nuevamente nos repite cuándo sería. 1 de junio. 1 de junio estaremos cruzando el puente de Cúcuta, vamos a ser recibidos por parlamentarios del Congreso colombiano que van a estar sesionando allí, y vamos a ser recibidos por parlamentarios de toda América Latina que nos van a acompañar en la inspección que vamos a hacer de todas las zonas donde lamentablemente tenemos el drama humanitario que ha ocasionado la gestión de Nicolás Maduro en el pueblo venezolano. Bien, palabras entonces del diputado Tomás Guanipa, el secretario general de la organización política Primero Justicia, quien asegura que entonces el 1 de junio se dará entonces una sesión extraordinaria en el Parlamento colombiano con diferentes parlamentarios del hermano país, así como de diputados también y parlamentarios de otros países de América Latina, para exponer entonces las diversas crisis que atraviesa Venezuela, entre ellas la crisis humanitaria y también el tema de los presos políticos, quien asegura entonces que, contrario a lo que ha sido las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de producirse unas hipotéticas liberaciones de estos detenidos, tanto en el SEBIN como en otras cárceles comunes del país, se han producido otras detenciones al mismo tiempo, incluyendo 3 dirigentes del Partido Primero Justicia y militares que en las últimas horas, que el diputado Tomás Guanipa asegura que demuestra entonces la fragilidad del gobierno nacional. Es parte de las declaraciones que ofreció a esta hora el diputado Tomás Guanipa. Es la información que nosotros podemos aportar desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es presentada por Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest de la calle 41 del Doral, Miami. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en la 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. Only for Men, Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. We Go Live, la nueva era de transmisión en vivo. Visítanos en www.wegolive.com. Agencia de publicidad de Brains Bunch. Hacemos brillar tu marca.